en virtud de este punto de vista. La historia de la filosofía sería no otra cosa que aquella disciplina del saber, aquella forma del conocimiento que fija los hitos, las figuras obligatorias, necesarias, por las que se produce el decurso, el desarrollo de la conciencia humana en esa especie de procesión o de discurrir o de despliegue cuyo sentido último es la apropiación de lo otro de la conciencia, del mundo, del paisaje, del clima, de los medios productivos, etc., en favor de la generación de una constitución racional, de un modo completamente necesario de habitar el mundo, llegado el cual momento pues se habrá llegado al final de la historia de la humanidad y el comienzo de su realización como seres humanos racionales. Hegel es un personaje importante en este sentido porque ha creado el paradigma, lo que cuando no pensamos en nada pensamos, sin embargo, aquello a lo que estamos acostumbrados por pertenecer a la cultura que pertenecemos, que es nuestra forma de entender la historia. Efectivamente, para que las figuras del espíritu, esos hitos, esos pasos necesarios en los que una comunidad humana va realizando poco a poco el programa global de la concienciación, de la racionalización, de la moralización de su modo de estar en el mundo, un modo de estar en el mundo, insisto, que lo que va haciendo es absorber su medio natural, absorber el territorio en el que vive, absorber los bienes que es capaz de negociar o de producir y de, por tanto, mercantilizar, etcétera, etcétera. Esta idea determina dos cosas que son para nosotros de un gran interés y que por eso estoy hablando de ellas. Determina, ante todo, una idea de lo que es la filosofía y porque es necesario que en cualesquiera estudios de humanidades y particularmente en un grado de historia tengamos que estudiar, o sea pertinente estudiar, la historia del pensamiento humano. Eso en primer lugar. Y determina en segundo lugar, y de manera muy importante también, la concepción que el hombre occidental, el lector de Hegel, aquel lector para el que Hegel escribe, tiene de su propia posición en la historia de la humanidad. Vayamos a lo primero antes de pasar a lo segundo. Lo primero es importantísimo, porque según él, según ese punto de vista, es claro que estudiamos historia de la filosofía, porque la filosofía, igual que la religión e igual que el arte, la filosofía de manera eminente nos ofrecerá la imagen exacta del sentido del despliegue histórico. Aquellas cosas que parecen, desde un punto de vista empírico, no tener explicación o tener solo explicaciones parciales, aquellas cosas que parecen entramadas en procesos irracionales, en procesos accidentales, príncipes que se mueren cuando no deberían morirse, sucesiones que por tanto no llegan a su efecto, invasiones repentinas de la historia, toda esa especie de cosa rara, ¿no?, que produce la mera acumulación de acontecimientos, la narración, los anales, que era la forma habitual de hacer historia antes de la modernidad post-hegeliana, ¿no?, de repente encuentran un sentido. La historia empírica se ajusta perfectamente a las determinaciones que podemos estudiar en un nivel más profundo, la historia como sistema, viendo, comprendiendo a partir de ese momento que toda la contingencia, que todos los elementos más o menos irracionales, o por lo menos no necesariamente racionales, que todas aquellas cosas que, incluso si responden a procesos causales, son procesos causales sin sentido, ¿no?, o por lo menos de sentido no proyectable a la humanidad, etcétera, etcétera, adquieren de repente en sus configuraciones concretas la idea, la imagen de una línea continua en la que se va desarrollando de manera inexorable un programa. Ese programa pasa por la
reconciliación del hombre con su medio. Hegel vio en eso el mundo griego. Una máxima contradicción entre el hombre y su medio, tal que el hombre tuvo que postular que su medio no era este, sino que era otro que estaba más allá. Eso es lo que para él significa el cristianismo y la Edad Media, la escisión, la máxima separación, cuando el hombre, en virtud del proyecto fracasado de un mundo reconciliado entre el medio y la conciencia, entonces, para poder soportar esa escisión, esa ruptura, ese corte, imagina que su verdadero medio no está aquí, sino que está en otra parte, está en el cielo, ¿no? Y entonces produce una escisión máxima. Después una tercera etapa en la que el hombre realiza, por medio de un gran esfuerzo, ¿no?, una crítica de la religión, al principio pequeña, luego severa, y es capaz de reconciliarse otra vez con su propio destino, es capaz de reconocer en el mundo su teatro natural, su espacio propio. Hay un texto en la historia de la filosofía que son lecciones, no es un texto de Hegel, son lecciones, y por tanto dan lugar a problemáticas que ahora no nos interesan aquí, en la que al hablar de Descartes dice eso: por primera vez llegamos a tierra firme después de una larga travesía, ¿no? Podemos gritar "hay tierra", ¿no? Y bueno, pues allí encontramos de nuevo una reconciliación. Esa reconciliación se hace mediante el descubrimiento de la libertad, de la capacidad que el hombre tiene para organizar su mundo, que ahora ya sí es su mundo propio, ya no es un mundo ajeno, distante, separado en el cielo, sino que ahora es el nuestro, ¿no? Y la conciencia sigue desplegando sus mecanismos de ajuste, etcétera, etcétera, hasta lograr, si es que lo logra alguna vez, pero todo parece indicar que ese es el camino, ¿no?, hasta lograr una reconciliación completa, una Versöhnung completa, ¿no?, que finalmente lo único que quiere decir es que el mundo se ajusta, se acopla perfectamente a las necesidades de la conciencia colectiva, del espíritu, del yo plural, del nosotros, ¿verdad? Y en ese acoplamiento de la realidad al yo, pues se realiza finalmente el programa de la racionalización completa. Con respecto a lo que habíamos visto en Fichte, pues, ¿qué es lo que pone Hegel? Fundamentalmente esto, una filosofía de la historia. O sea, una explicación de los acontecimientos históricos de acuerdo con un esquema o un programa en el que lo que se mueve de manera necesaria es el despliegue del yo. No es necesario creer que ese final de la historia llegará alguna vez. Lo importante, según Hegel, es creer, darse cuenta, percibir que en cada nueva realización del espíritu se cumple este proceso de apropiación de lo real, de humanización del medio ambiente, ¿no?, de concienciación y racionalización, a lo que él llama, por cierto, moralización del medio en el que vivimos. Y entonces, claro, la historia de la filosofía cobra desde este punto de vista una importancia realmente enorme. ¿Por qué un historiador tendría que estudiar la historia del pensamiento? Pues porque en la historia del pensamiento se producen las huellas estrictas de esta historia como sistema, de esta explicación final del sentido, de este mecanismo que permite la racionalización de lo que si no son procesos incomprensibles, contingentes, azarosos, ¿verdad?, en los que se va desgastando las generaciones, los hombres concretos, etcétera, etcétera. Por tanto, desde este punto de vista, que es el punto de vista que podríamos decir ha podido estar en la base del legislador actual, no lo podríamos afirmar esto, ¿no?, pero que seguro que está en la conformación de los planes de estudios posteriores a la Revolución Francesa, fundamentalmente en la Universidad Alemana. La historia del pensamiento cobra un sentido inmediato. Es la historia de la conciencia de sí que la humanidad tiene. Por consiguiente, ningún historiador podrá entender nunca, este es el punto, ¿no?, podrá entender nunca nada si no tiene esta especie de brújula, si no tiene esta especie de instrumento orientativo en el que va colocando sus piezas, ¿no?,
y en el que la historia más o menos incomprensible de los hechos, de los facta, de repente adquieren, o en virtud de este principio, o de esta explicación, adquieren un sentido. Bueno, esta manera de entender las cosas, que presupone, insisto, y esto es lo que diferencia a Hegel de Fichte finalmente, la interposición de una filosofía de la historia, de una comprensión del sentido de la historia, está en la base de las humanidades, del concepto mismo de tratamiento universitario e investigador de las humanidades a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y podríamos pensar, insisto en esto, que esta es la razón por la que se estudia, por la que es pertinente estudiar la historia de la filosofía en cualquier diseño académico que se haga de un grado como es el grado de historia. Sin embargo, segundo ahora, primero que he dicho es por cómo era el concepto, ahora para qué se pone esto, ¿no? Sin embargo, tenemos el derecho a preguntarnos si esta configuración, que podría explicar, insisto, el por qué es necesario estudiar historia de la filosofía en un grado de historia, si se sostiene, si encierra algo más de lo que expresa, si tiene algunos entendidos, algunos implícitos, ¿verdad?, que podrían llevarnos a hacer una crítica y, por tanto, a interrogarnos, a poner interrogantes respecto de este sentido que hemos visto reflejarse ahora, ¿no?, en la necesidad de imponer un estudio de la historia de la filosofía en un curso de historia. Y desde luego que hay muchos. Claro, esta visión según la cual la historia de la filosofía es la historia de aquellos textos que van marcando la conciencia de la humanidad, resulta que, voy a hablar de tres factores. En primer lugar, se refiere a la conciencia de Occidente. Hegel no contempla ninguna otra conciencia que no sea la occidental. De hecho, sus configuraciones del espíritu empiezan en Grecia, continúan en la escisión máxima de la Edad Media europea, hallan de nuevo la imagen de la tierra firme en la que vamos a empezar la operación de reconciliación en Descartes, y continúan en el proceso de aquellos acontecimientos que tienen que ver con Europa. Para Hegel, las otras culturas o no existen, o, si se las menciona en relación con los movimientos del espíritu de la historia de Occidente. Bueno, este es el primer parámetro que resulta discutible y que conviene discutir, ¿no? Porque, claro, la verdad es que este eurocentrismo ha marcado no ya solo el conjunto de la producción del saber filosófico, sino también los límites por los que este saber filosófico puede demandar, puede exigir una presencia en una carrera de historia. Si efectivamente nosotros pudiéramos asegurar que el centro de los acontecimientos que dan el sentido a la historia es el de aquellos acontecimientos precisamente que han ocurrido en Occidente, entonces la historia de la filosofía se mostraría, por lo menos plausiblemente, ¿no?, como su archivo textual de la conciencia del sistema histórico, ¿no?, del despliegue de la historia. Pero podemos asegurar esto, podemos asegurar que Occidente ha sido el protagonista de la historia de la humanidad. Hay muchos elementos que, a partir de la descolonización en los años 50 y 60, nos proporcionan dudas razonables sobre este esquema.